multimillonario. Toma la escena de la madre, que vivía triste con la empleada en pruebas, bailando en el salón. Existe un tipo de soledad que el dinero no puede comprar para sacarla de una casa. No hace ruido, no deja marca visible en la pared, pero quien la conoce, la reconoce de lejos, en los ojos parados de quien mira por la ventana sin ver nada del exterior, en los hombros que cargan un peso que no tiene nombre, en el silencio que ocupa todas las habitaciones de una mansión inmensa y bien decorada, como si fuese el único habitante de verdad. Fue exactamente ese tipo de soledad la que Alejandro de la Vega encontró dentro y de casa cuando volvió de un viaje de negocios a Madrid en una mañana de martes que prometía ser igual a todas las otras. La mansión, situada en una exclusiva urbanización a las afueras de la capital, tenía 42 estancias, suelos de mármol, travertino importado y tarima de roble macizo, domótica residencial completa, donde la luz, la temperatura y las persianas obedecían la voz de cualquiera que supiera el comando correcto. 3 plantas, jardín con piscina climatizada, gimnasio, cine en casa, comedor con mesa para 16 comensales. Todo impecable, todo organizado, todo vacío, de algo que ningún proyecto de diseño de interiores conseguía especificar en el contrato. Alejandro tenía 43 años. Cabello oscuro ya marcado por las primeras canas en las sienes, porte alto, hombros anchos, de quien cargaba decisiones pesadas desde hacía demasiado tiempo. Era fundador y presidente del Grupo de la Vega, una de las mayores constructoras de España, con actuación en promoción inmobiliaria, urbanizaciones de alto standing y una cartera de inversiones diversificada en el IBEX 35, fondos inmobiliarios y planes de pensiones privados para los ejecutivos del grupo. Construyó todo eso desde cero, con sus propias manos y una terquedad que a veces él mismo no sabía explicar de dónde venía. Pero había algo que Alejandro de la Vega, con todo su talento para construir cosas, no conseguía construir. Felicidad de su madre, doña Rosa tenía 71 años. Era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco, recogido en un moño simple, ojos castaños que un día fueron vivos y curiosos, y ahora vivían en una especie de niebla suave, como si el mundo se hubiera desenfocado un poco para ella, sin que supiera explicar por qué. Ella vivía con Alejandro desde hacía 4 años, desde que el médico recomendó que no se quedara más sola en el piso que tenía en el casco histórico de Toledo. No era nada grave. Una artritis que limitaba los movimientos, una tensión que necesitaba seguimiento, el cansancio natural de quien vivió mucho y trabajó mucho toda la vida. Pero Alejandro, que siempre fue del tipo que no esperaba a que el problema llegara para resolverlo, fue a buscar a su madre inmediatamente y la instaló la habitación principal de la segunda planta, con terraza, vistas al jardín y todo lo que pudiera necesitar. Lo que no conseguía instalar era alegría. Doña Rosa estaba agradecida. Eso lo dejaba claro. Agradecía la buena comida, agradecía el confort, agradecía a los médicos privados con seguro de salud premium, que Alejandro contrató especialmente para ella. Pero había una diferencia enorme entre estar agradecida y ser feliz. Y esa diferencia Alejandro conseguía verla cada vez que llegaba a casa y encontraba a su madre sentada en el sillón del salón, con las manos en el regazo, los ojos en la televisión sin realmente ver nada. Un sorriso educado que aparecía tan pronto como percibía la presencia del hijo y desaparecía tan pronto como él daba la espalda. Él contrató cuidadoras, varias, una por una probó. Doña Adriana, que era eficiente y puntual, pero hablaba poco y hacía todo con cara de obligación. Doña Teresa, que era demasiado habladora y cansaba a Rosa con preguntas. Lucía, joven, animada, pero que usaba el móvil durante el horario laboral y no percibía cuando la señora quería silencio. Margarita, experimentada, gentil, pero que tenía una forma de tratar a los ancianos como si fueran niños. Y Rosa odiaba eso, con una elegancia silenciosa que Alejandro aprendió a reconocer. Ninguna duró más de 3 meses. No era culpa de ellas. Alejandro lo sabía. El problema era más sutil que una cuestión de competencia o de carácter. Era que
Ninguna de ellas conseguía acercarse a lo que Rosa necesitaba, que no era cuidado médico, no era compañía educada, no era alguien que le llevara la pastilla a la hora correcta con un vaso de agua filtrada. Era conexión, era calor humano genuino. Era alguien que la mirara a los ojos y viera a una persona entera, no a una anciana que necesitaba asistencia. Alejandro había vuelto de Madrid en la mañana de aquel martes con la cabeza llena de contratos, reuniones sobre una nueva promoción inmobiliaria de lujo, la zona del Paseo de la Castellana, y la preocupación de siempre por su madre pulsando en el fondo del pecho como un aviso que no sabía cómo atender. El chofer le dejó frente a la mansión a las 9:40 de la mañana. Él cogió la maleta, agradeció y entró por la puerta lateral que daba directo al jardín, como era su costumbre cuando llegaba antes del horario esperado. Le gustaba entrar así, sin avisar, ver la casa en su estado natural, sin la alineación que sucedía cuando sabían que él llegaría. Pero aquella mañana, antes incluso de abrir la puerta del jardín, escuchó algo que le hizo detenerse. Música. No la música discreta de la radio de la cocina, que Carmen, la cocinera, siempre ponía bajito mientras preparaba el almuerzo. Era música de verdad, con volumen, con presencia, saliendo por la ventana del salón con una vivacidad que él no asociaba a aquella casa desde hacía mucho tiempo. Y junto con la música había algo más. Risas. Alejandro se quedó parado por un segundo, la maleta en la mano, la llave en el bolsillo, sin conseguir identificar lo que estaba sintiendo. No era extrañeza, exactamente. Era más parecido a aquella sensación de ver una luz encendida en una habitación que creías vacía desde hacía mucho tiempo. Fue despacio hasta la ventana del salón antes de entrar. No era su hábito espiar, pero los pies fueron solos, como si supieran que aquel momento pedía cuidado. Pedía que él no interrumpiera nada antes de entender lo que estaba viendo, y lo que vio aquella mañana de martes quedó guardado dentro de él para el resto de su vida. Su madre estaba de pie en medio del salón. Doña Rosa, 71 años, artritis en las manos, tensión controlada. La mujer que él había encontrado, sentada y quieta, durante 4 años consecutivos estaba de pie en medio del salón, descalza sobre el mármol frío, con los brazos levantados, las caderas en movimiento, los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro que Alejandro de Vega no veía desde que era niño. Ella estaba bailando, y a su lado, cogida de su mano, guiando los pasos con una ligereza y una alegría absolutamente genuinas, estaba una mujer que Alejandro nunca había visto antes. Sara Díaz tenía 32 años y una forma de existir en el espacio que era difícil de definir con precisión. No era exactamente belleza, aunque ella fuese guapa de un modo descomplicado, con el cabello recogido en lo alto, piel morena, una sonrisa que llegaba antes que la palabra. Era más una especie de presencia, el tipo de persona que entra en un lugar y el lugar cambia de temperatura sin que nadie consiga señalar exactamente el motivo. Ella había llegado aquella mañana a las 7 en punto, con un bolso sencillo al hombro y un currículum impreso que doña Elena, la asistente personal de Alejandro, había seleccionado entre los 37 que llegaron después del último anuncio. Sara tenía experiencia en cuidado de ancianos, una especialización en gerontología que hizo por la noche mientras trabajaba durante el día y una carta de referencia de una familia en Salamanca que la describía como la persona más presente que ha pasado por nuestra casa. Doña Elena había avisado a Rosa que una nueva candidata vendría aquella mañana. Rosa había respondido con la misma sonrisa educada de siempre, lo que en lenguaje de Rosa significaba: está bien, una más que va a durar 3 meses. Pero Sara no empezó como las otras. Las otras llegaban, saludaban con formalidad, preguntaban sobre la rutina de medicamentos, pedían ver la habitación, hacían anotaciones. Sara llegó, miró alrededor del salón y dijo: «Doña Rosa, ¿qué salón más bonito? ¿Y ese tocadiscos es original?» Había, en un rincón del salón, entre la estantería y la ventana, un tocadiscos antiguo que Alejandro había rescatado de la casa de la infancia de su madre cuando ella se mudó a la mansión. Rosa había insistido en traerlo.
Era el único objeto de salón que no combinaba con el resto. Madera oscura, un poco gastada, completamente fuera de sintonía con el mármol, el vidrio y el acero de decoración alrededor. Alejandro había intentado una vez sugerir que podía quedarse guardado en el trastero con más cuidado. Rosa le había mirado de una manera que cerró el asunto definitivamente. Sí que lo es, respondió Rosa. Y había una chispa en la voz que Sara percibió inmediatamente. Era de mi marido. Le encantaba la música. Mi Ramón. Compró este tocadiscos cuando todavía no teníamos ni nevera en casa. Y todavía funciona, pero hace tiempo que no lo pongo a tocar. ¿Por qué? Rosa se quedó en silencio por un momento, los ojos en el tocadiscos. No lo sé. Creo que no da ganas de escuchar sola. Sara se quedó mirándola por un segundo, después dijo: ¿Tiene usted discos aquí? Tengo, sí, allí en aquella caja, debajo. Entonces, cuénteme cuál era el favorito de su Ramón, mientras yo lo pongo a tocar. Lo que sucedió en los 40 minutos siguientes era imposible de prever. Y fue exactamente por eso que Alejandro de la Vega se quedó parado fuera de la ventana, con la maleta en la mano, sin conseguir entrar. Sara había puesto un disco de pasodoble antiguo, música instrumental, ritmo de verbena de pueblo, de esas músicas que cargan junto con ellas toda una época, toda una vida, todo un mundo que existió antes de este. Rosa cerró los ojos cuando los primeros acordes salieron por la aguja y Alejandro vio el rostro de su madre hacer algo que él no sabía que el rostro de la gente hacía. Se relajó de una manera que parecía que ella había soltado un peso que estaba sujetando desde hacía años. Dios mío, dijo ella bajito, este era su favorito. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Sara sentada en el borde del sofá, sin fingir que estaba haciendo una entrevista de trabajo, sin fingir que estaba realizando un protocolo de cuidado, apenas preguntando con el tipo de curiosidad que no tiene interés escondido detrás. Y Rosa contó de la fiesta mayor en un junio de 50 y tantos años atrás, en un pequeño pueblo cerca de Toledo. Contó que Ramón era el más guapo de la fiesta y ella era la más tímida. Y fue él quien le pidió bailar. Y ella casi rechazó de vergüenza, pero la amiga le dio un empujoncito en la espalda y ella fue. Contó que él sabía bailar pasodoble, que era una maravilla, que la sujetaba por la cintura con una firmeza delicada que ella nunca más olvidó. ¿Sabe usted bailar?, preguntó Sara. ¿Sabía? Hace tanto tiempo. El cuerpo no olvida. Ay, con esta rodilla mía. No necesitamos saltar, doña Rosa. Sara se levantó, extendió la mano. Solo balancear un poquito. Prometo que si duele, paramos. Y fue así, sin drama, sin ceremonia, sin el peso solemne de una conquista terapéutica. Apenas dos mujeres en medio de un salón cogidas de la mano, balanceándose al ritmo de un pasodoble que salía de un tocadiscos antiguo que había estado callado por demasiado tiempo. Y doña Rosa estaba sonriendo. No la sonrisa educada, la otra sonrisa, la sonrisa que Alejandro reconocía de las fotografías antiguas, de los recuerdos de infancia, de las fiestas de cumpleaños cuando él era pequeño y la madre era joven y el mundo parecía un lugar donde la alegría cabía con más facilidad. Alejandro de la Vega, presidente del Grupo de la Vega, hombre acostumbrado a tomar decisiones de millones de euros, con una frialdad calculadora que los socios admiraban y a veces temían, se quedó parado fuera de su propia casa con los ojos llenos de lágrimas que no intentó contener. Se quedó allí hasta que la música acabó. Entró despacio, como si el ruido pudiera romper alguna cosa. Sara lo vio, primero. Y al contrario de lo que él esperaría de alguien que acaba de ser sorprendido por el jefe al llegar en el primer día de trabajo, no demostró ninguna señal de susto o vergüenza. Ella lo miró, después a Rosa, después a él, o de nuevo y dijo simplemente: «Buenos días, usted debe ser Alejandro. Su madre acaba de enseñarme que el pasodoble de salón es diferente del de verbena. Yo es que aprendí con Ramón», añadió Rosa, y había un rubor en sus mejillas que hizo que Alejandro sintiera el corazón apretarse de una manera gustosa.
Buenos días, respondió él, y la voz salió un poco más baja de lo que pretendía. Posó la maleta, extendió la mano hacia Sara. Alejandro. Sara Díaz, candidata a cuidadora. Ella apretó su mano con firmeza. Aunque su madre parece muy capaz de cuidar de mí también, si hace falta. Rosa soltó una risita que Alejandro no oía hacía años. Él miró a la madre, miró a Sara, miró al tocadiscos con el disco todavía girando. La aguja en el sur del silencio después de la música. Sara, dijo él, está contratada. Lo que Alejandro de la Vega no sabía aquella mañana, lo que tardaría algunas semanas en entender completamente, era que contratar a Sara Díaz era como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada por demasiado tiempo. El aire que entró era simple, sin perfume especial, sin milagro, pero hizo toda la diferencia. Sara tenía una filosofía de cuidado que ella nunca había escrito en ningún lugar, porque no era el tipo de cosa que cabe en un currículum. Para ella, cuidar de una persona mayor no significaba gestionar la decadencia de alguien. Significaba honrar lo que esa persona había sido y todavía era. Significaba no dejar que la vida entera de una persona quedara reducida a la lista de pastillas. Y, la agenda de consultas médicas. Ella llegaba a las 7 y salía a las 6. En ese tiempo, daba los medicamentos en el horario, acompañaba los ejercicios de fisioterapia que el médico había prescrito, verificaba la tensión, anotaba todo en una pequeña libreta que ella misma compró, porque le parecía el sistema digital de la clínica demasiado frío, pero también hacía otras cosas. Leía en voz alta para Rosa por la tarde historias que la señora elegía. Ponía el disco en el tocadiscos cada mañana, antes del café. Preguntaba sobre Ramón con una curiosidad genuina que hizo que Rosa comenzara a contar historias que ella creía que no contaría a nadie más. Llevaba a Rosa al jardín después del almuerzo, no para sentarse en la mecedora, como hacían las otras, sino para caminar despacio entre las plantas, identificar los nombres de las flores, conversar sobre lo que estaba creciendo y lo que necesitaba atención. ¿Usted sabía de plantas?, preguntó Sara una tarde, 2 días después de haber comenzado. Mi patio en Toledo tenía huerta, frutales, jardín. Yo plantaba de todo. Y aquí Rosa miró el jardín de la mansión, paisajismo profesional, especies ornamentales elegidas por un arquitecto, todo bonito y sin una hoja fuera de lugar. Aquí hay jardinero, dijo ella con un tono que Sara supo interpretar perfectamente. A la semana siguiente, Sara llegó con 2 macetas de albahaca y una de romero, compradas en el mercado del barrio. Pidió autorización para plantarlas en una jardinera que estaba en la terraza de la habitación de Rosa. «Usted no necesita pedirme autorización a mí», dijo Rosa. «Necesito sí. Es la habitación de la señora». Rosa se quedó en silencio por un momento. «Eres la primera persona en 4 años que me dice eso», dijo ella despacio. Sara no respondió. Plantó las hierbas, mientras Rosa sujetaba la jardinera y las 2 se quedaron allí por un tiempo que ninguna contó, con las manos en la tierra, sin necesitar decir nada. Alejandro observaba todo eso con una atención que él mismo tardó algunos días en reconocer como siendo algo más allá del interés de un hijo preocupado. Él tenía un despacho en la 3ª planta de la mansión, donde trabajaba cuando no estaba, en la sede del Grupo de la Vega, en el centro de la ciudad. Desde la ventana del despacho se podía ver la terraza de la habitación de la madre. No era espionaje. Él simplemente pasó a notar que en los intervalos entre reuniones por videoconferencias sobre promociones inmobiliarias y discusiones sobre cartera de inversiones con los socios, sus ojos iban automáticamente hacia aquella terraza. Veía a Rosa y Sara, sentadas lado a lado, la madre hablando, Sara escuchando con aquella tensión que parecía no tener fondo. Veía a las 2 caminando en el jardín. Veía a Rosa tocar las plantas con una delicadeza que él no veía en sus movimientos desde hacía mucho tiempo. Veía a Sara reír. ¿Y fue esa imagen? Sara, riendo, echando la cabeza hacia atrás, con una espontaneidad que parecía no preocuparse por quién estaba viendo, lo que comenzó a incomodar a Alejandro de una manera que le llevó más días nombrar.
No era incomodidad, en realidad era lo opuesto. Era una especie de calor que aparecía en el pecho cuando veía aquella escena, unas ganas de estar en el jardín en vez de en el despacho, una curiosidad sobre lo que las dos estaban conversando, que él sabía que no era curiosidad de jefe. Él ignoró el sentimiento con la eficiencia de quien pasó 43 años siendo muy bueno en ignorar sentimientos. Pero al sentimiento no importó. Fue un viernes, 3 semanas después de la llegada de Sara, que las cosas cambiaron de eje por primera vez. Alejandro había bajado para cenar tarde, después de una reunión que se extendió más allá del horario. La mesa estaba puesta, la comida estaba en el horno manteniendo la temperatura, y la casa tenía el silencio de fin de día que él conocía bien. Pero en el salón, el tocadiscos estaba sonando. Él fue hasta allí sin saber muy bien por qué, y encontró a Sara sentada en el sofá con los zapatos en la mano, medias todavía puestas, con un vaso de agua en la mesa de al lado y la mirada en algún punto distante del jardín allá afuera. ¿Todavía estás aquí?, preguntó él, sin conseguir esconder la sorpresa. Sara giró la cabeza y hubo un segundo de algo. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Tal vez antes de que la sonrisa apareciera. Buenas noches. Me quedé conversando con doña Ros más tiempo del previsto y no tenía más autobuses para mi línea. Esperé el próximo. Ya son las 8:20. Alejandro miró el reloj. Eran las 8:25. ¿Vas autobús todos los días? ¿Pero cuánto tardas? Depende del tráfico. Unas 2 horas. Él se quedó en silencio. 2 horas de autobús. Ida y vuelta a una casa que quedaba en el otro lado de la ciudad. 4 horas al día de transporte público. Él nunca había preguntado y ella nunca había mencionado. ¿Por qué no me pediste que mandara al chofer? No es función del chofer de la empresa llevarme a casa. Es función de cualquier persona que trabaja aquí tener un transporte adecuado. Sara levantó los hombros con una naturalidad que no era desdén. Era apenas ausencia de drama. Estoy acostumbrada, Alejandro. El autobús es transporte. Me lleva donde necesito llegar. Era la primera vez que ella usaba solo el nombre de pila, sin el señor, sin el don, que la mayoría de las personas usaba con él, apenas Alejandro, con la misma naturalidad con diría cualquier otra cosa, como si no hubiera jerarquía implícita en el espacio, entre ellos. Él no dijo nada sobre eso, pero quedó registrado. ¿Has cenado? Comí en la cocina con Carmen antes de que ella se fuera. Siéntate aquí. Entonces él fue hasta la cocina antes de que ella pudiera responder y volvió con 2 platos, 2 vasos y la misma comida que estaba en el horno esperándole. Posó todo en la mesa de centro, se sentó en el otro sofá y dijo: «Cuenta cómo fue el día de mi madre». Sara se quedó mirándole por un segundo, como si evaluara alguna cosa. Ella me contó sobre cuando su Ramón compró vuestra primera casa propia, dijo, finalmente cogiendo el plato. Se quedó 1 hora describiendo cada habitación, cuál era el color de la pared de la cocina, la textura del suelo del baño, cómo la luz entraba por la ventana de la habitación por la mañana temprano. Alejandro se quedó quieto. Ella nunca me contó eso, dijo él después de un momento. A veces las personas guardan algunas historias para contar a quien pregunta, dijo Sara sin juicio, apenas como observación. La señora quiere contar. Solo necesita a alguien que quiera escuchar sin prisa. Él la miró. Preguntas con mucha naturalidad sobre sus cosas. Tengo curiosidad genuina. No, es técnica. Diferencia importante. Es la diferencia que hace que funcione. Se quedaron en silencio por un momento y el silencio no fue incómodo. El tocadiscos tocó el fin del disco y la aguja comenzó a rascar suavemente el surco, vacío. Ninguno de los dos se levantó para quitarlo. ¿Por qué elegiste esta área?, preguntó Alejandro. Sara colocó el tenedor en el plato, se quedó y mirándole. Mi abuela se quedó sola en los últimos años de vida. Vivía lejos. Yo todavía era niña. No tenía cómo acompañarla. Ella tenía quien cuidara de ella el sentido técnico, médico, pastillas, cuidadora.
Pero la cuidadora preguntaba sobre su vida. La trataba como quien necesita gestión, no compañía. Ella hizo una pausa. Cuando fui a visitarla, 3 meses antes de que ella se fuera, me dijo que tenía nostalgia de conversar, no de personas, porque tenía personas alrededor, de conversación de verdad. Aquello nunca salió de mi cabeza. Alejandro se quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando aquí?, preguntó él finalmente. Unas 2 horas. 2 horas sentada aquí sola. No, completamente. Ella indicó el tocadiscos con un gesto de cabeza. Su madre tiene un gusto musical excelente. Él rió. No fue una risa calculada, no fue social, fue una risa de verdad, y él mismo se quedó sorprendido con el sonido de ella en su propio salón. Mañana temprano mando a alguien instalar una aplicación de transporte corporativo en tu móvil, dijo él cuando la risa pasó. La usas siempre que necesites, sin burocracia. ¿De acuerdo? Sara abrió la boca como si fuera a rechazar. No es un favor. Él se adelantó. Es lo mínimo que cualquier empleado debería tener. Yo fallé en no haber provisto eso antes. Ella cerró la boca. Después dijo: Está bien. El autobús que ella esperaba pasó unos 20 minutos después. Sara cogió el bolso, se despidió con una naturalidad que Alejandro se quedó algunos minutos, intentando descifrar después de que ella saliera y se fuera por la noche de viernes, como si no acabara de cambiar el eje de alguna cosa dentro de aquella casa. El mes siguiente pasó con una rapidez que Alejandro no esperaba. Parte de eso era el trabajo. El Grupo de la Vega estaba en medio de una de las mayores operaciones de su historia, un complejo residencial de lujo en fase de lanzamiento en las afueras de Madrid, con domótica completa y paneles de energía solar. Un proyecto que había consumido 2 años de planificación y que ahora llegaba a la fase de comercialización con toda la presión que eso implicaba. Alejandro estaba en reuniones constantes, viajes frecuentes, tomas de decisión en cadena rápida, pero la otra parte, la parte que él reconocía cuando era honesto consigo mismo, era que los días pasaban rápido porque había algo en ellos que los hacía más ligeros. Algo que comenzaba a las 7 de la mañana, con el sonido del tocadiscos subiendo desde la planta baja, que aparecía en la cena cuando la madre contaba, con los ojos vivos, alguna historia que Sara había desbloqueado aquel día, que estaba presente en los mensajes que Sara mandaba al final del turno, con un breve relato del día. No por obligación, porque él nunca había pedido eso, sino porque ella simplemente había comenzado a hacerlo y él había comenzado a esperarlos. Hoy, Doña Rosa me enseñó a hacer bizcocho casero de yogur de la manera correcta. Aparentemente, yo estaba equivocada sobre el punto de la masa. Ella tenía absolutamente razón. La señora identificó hoy que una de las orquídeas del jardín tenía un problema de raíz. El jardinero lo confirmó. Ella se quedó muy satisfecha. Disco nuevo hoy. Julio Iglesias. Doña Rosa sabe la letra de todas. Yo aprendí 2. Alejandro respondía siempre. Al principio con una palabra o 2, después con más. Después con preguntas que llevaban a respuestas, que llevaban a más preguntas. Y antes de que él se diera cuenta, estaba teniendo con Sara Díaz, vía mensaje de texto, las conversaciones más largas que había tenido con otra persona en años. Él sabía que estaba en territorio que pedía cuidado. Ella era su empleada. Había una asimetría allí que él respetaba demasiado para ignorar. Y había algo más, algo que él tardó más tiempo en admitir, porque implicaba una vulnerabilidad que Alejandro de la Vega no tenía costumbre de acceder. Él tenía miedo de equivocarse, no de error de negocio, no de error de juicio profesional. Esos él los absorbía, corregía, seguía adelante. Era otro tipo de miedo. El miedo de quien construyó una vida entera de solidez y eficiencia y comenzó a percibir que solidez sin calor no es tan diferente de la mansión con 40. Y 2, estancias que su madre habitaba sola. Fue en una tarde de sábado que Rosa decidió que la situación había durado tiempo lo suficiente. Ella y Sara estaban en el jardín cuando Alejandro bajó en bermudas, camiseta, lo que ya era inusual.
En los fines de semana, él normalmente trabajaba hasta más tarde y cuando bajaba ya era para la cena. ¿Vas al supermercado?, preguntó Rosa, inocente de más. No, madre, he venido a tomar el sol. ¡Qué bien! Ella dio un golpecito en el banco de piedra a su lado. Ven, aquí, a sentarte conmigo. Él fue, y ahí percibió que el banco tenía espacio para 2 personas y la madre se había posicionado estratégicamente en la esquina, dejando el espacio libre exactamente al lado de donde Sara estaba de cuclillas, cuidando de las plantas de albahaca en el borde del parterre. Alejandro se sentó. Sara se levantó, sacudió la tierra de las manos y lo miró. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa miró a un lado, miró al otro, dijo: Sara, ¿trajiste el secreto de aquella receta que me prometiste? Traje, sí. Entonces ve a buscarlo a tu bolso que quiero anotarlo. Sara fue hacia adentro, y Rosa esperó hasta oír la puerta cerrar, para girarse hacia el hijo. Alejandro. Madre, tú has estado mirando a esa chica desde el primer día con cara de quien no sabe qué hacer con lo que está sintiendo. Alejandro abrió la boca. No abras la boca para negar, dijo ella, con una firmeza serena, que era exactamente la misma que ella usaba cuando él tenía 12 años e intentaba mentir sobre las notas del colegio. Yo tengo 71 años y ya he visto mucha cosa en la vida. Sé la diferencia entre un hombre que mira a una empleada y un hombre que mira a una persona que le importa. Madre, ella trabaja aquí. Hay una cuestión de respeto. Lo sé. Yo te crié. Sé que tú la vas a tratar con respeto. No es eso lo que estoy diciendo. Rosa posó la mano en el brazo de él. Estoy diciendo que la vida es corta, hijo mío. Más corta de lo que piensas cuando estás en medio de ella. Tu padre y yo perdimos tiempo siendo tímidos el uno con el otro al principio. Y después nos dimos cuenta de que el tiempo es la cosa más cara que existe. Alejandro se quedó en silencio, mirando el jardín. Ella es una persona extraordinaria. Madre, lo es, y yo sé que tú lo sabes, porque yo te veo prestar atención a todo lo que ella hace. Ahora la madre apretó el brazo de él levemente. Lo que vas a hacer con eso es problema tuyo. Solo no te quedes parado esperando que el tiempo resuelva. El tiempo no resuelve, hijo. El tiempo pasa. La puerta se abrió y Sara volvió con un pedazo de papel en la mano. La receta, dijo ella, entregándosela a Rosa. Después miró entre los dos, leyó el silencio de la escena con la atención de quien lee personas profesionalmente y dijo: ¿Interrumpí alguna cosa? No, dijo Alejandro, nada importante. Rosa confirmó con el tipo de sonrisa que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La conversación que cambió todo sucedió un jueves por la noche, 3 días después. Alejandro había llegado tarde de una reunión sobre el lanzamiento de promoción. Fueron horas discutiendo estrategia de ventas, hipotecas, tabla de precios, seguro de salud para los colaboradores de la constructora. Cuando llegó a casa, eran casi las 10 de la noche. Sara estaba en la cocina, no porque fuese obligada. Su turno acababa a las 6, pero había un problema con la placa de inducción que Carmen había reportado antes de irse. Y como Rosa había pedido una infusión antes de dormir, Sara se había quedado para resolverlo y prepararla. No necesitabas quedarte, dijo Alejandro cuando la encontró allí. Doña Rosa quería una infusión, y la placa nueva de inducción no estaba configurada en el modo correcto. Ya lo resolví, ella indicó el hervidor. Hay agua caliente si quieres también. Quédate, dijo él, por favor. Ella se quedó. Se quedaron en la cocina con 2 tazas de infusión en la mesa, mientras la casa dormía a su alrededor. Y Alejandro hizo algo que no hacía con casi nadie. Habló de verdad. Contó sobre el padre que se había ido cuando él tenía 11 años sin dar mucha explicación, y cómo él había decidido que iba a construir algo tan sólido, que nunca más dependería de la presencia o de la ausencia de nadie para mantenerse en pie. Contó sobre los primeros años del Grupo de la Vega, cuando tenía 26 años, una obra a crédito y una deuda que le hacía despertar a las 3 de la mañana con el corazón en la garganta. Contó sobre las decisiones que tomó, las que salieron bien
y las que no. Y cómo aprendió que la diferencia entre ellas raramente era cuestión de inteligencia, era cuestión de coraje. ¿Tienes coraje de sobra para los negocios?, dijo Sara. ¿Solo para los negocios? Ella levantó los ojos hacia él. ¿Me preguntas eso o me lo cuentas? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Te lo cuento, dijo, finalmente. No, no tengo el mismo coraje para otras cosas. Sara levantó la taza, bebió un sorbo, la posó de vuelta en la mesa. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo ella. Tu madre me preguntó el otro día qué quiero de la vida, no de la carrera, de la vida. Y yo me di cuenta de que hacía años que nadie me preguntaba eso, ni yo misma. ¿Y qué respondiste? ¿Qué quiero? Despertar cada día con la sensación de que lo que hago importa de verdad. Que quiero tener a alguien al lado que me mire como yo la miro a ella cuando baila. Sabes, con esa cosa de Sara gesticuló en el aire, buscando la palabra correcta. Asombro bueno. Como si nunca hubieras visto aquello antes y no creyeras que tienes el privilegio de estar viéndolo ahora. Alejandro se quedó mirándola. Esa es la manera exacta como yo te veo, dijo él. El silencio que vino después fue diferente de todos los otros silencios que ellos habían compartido. Era el tipo de silencio que no necesita ser llenado, porque ya está lleno. Sara lo miró, después miró la taza, después a él de nuevo. Alejandro, dijo ella, tú eres mi jefe. Lo sé, eso complica las cosas. Lo sé también. Entonces, ¿qué estás haciendo? Él pensó por un momento, después dijo, siendo honesto, que es una cosa que debía haber hecho antes y me quedé esperando el momento correcto, que mi madre me recordó que no existe. Sara se quedó en silencio, después soltó un aire por los labios. No exactamente un suspiro, sino una especie de rendición suave. Tu madre, dijo ella, es peligrosa. Es la mujer más sabia que conozco. ¿Ella planeó esto contigo? Ella me dio un empujoncito. El resto es completamente mío. Sara lo miró por un largo momento. Necesito pensar, dijo finalmente. Está bien. No es un no. Lo sé. Está todo bien de verdad. Ella se levantó, cogió el bolso, se giró para ir hacia la puerta de la cocina. Paró. Alejandro. Sí. La manera como miras a tu madre cuando ella no está viendo, dijo Sara sin girarse. Nunca vi a nadie mirar a otra persona de esa manera, como si ella fuese la cosa más preciosa del mundo, y tuvieras miedo de perderla. Ella salió antes de que él pudiera responder, pero había una sonrisa en la comisura de su boca cuando giró por la puerta. 2 días después, Sara llegó en el horario de siempre. Saludó a Carmen en la cocina. Subió a la habitación de Rosa con la infusión del desayuno. Y después de dejar a la señora instalada con el disco en el tocadiscos y el bordado que había vuelto a hacer después de años parado, bajó y llamó a la puerta del despacho de Alejandro. «¿Se puede entrar?», dijo él, sin mirar hacia la puerta, los ojos en la pantalla, con hojas de cálculo de gestión empresarial del nuevo proyecto. Ella entró, se quedó frente a la mesa, y cuando él levantó los ojos dijo, «Lo he pensado». Alejandro posó el bolígrafo e inclinó la cabeza levemente, esperando. «Tengo algunas condiciones. La primera es que mientras yo trabaje aquí, el trabajo es el trabajo. Doña Rosa es mi prioridad durante el horario laboral, sin excepción. Tú no vas a usar la relación para pedirme nada diferente de eso. De acuerdo. La segunda es, si en algún momento esto afecta mi capacidad de trabajar bien, tenemos una conversación honesta, sin rodeos. De acuerdo con las 2 manos. La tercera es, ella cruzó los brazos. Tu madre no puede saber que ella articuló esto. Va a inflar su ego más allá de lo controlable». Alejandro se quedó serio por 2 segundos, después rió. Aquella risa de verdad, de la que él mismo se quedó sorprendido. Y Sara, esta vez, rió junto a él. Y el sonido de las 2 risas mezcladas en el despacho fue una de las cosas más inesperadamente bonitas que Alejandro había oído en aquella casa. «Tenemos un acuerdo», dijo él. Sara descruzó los brazos, dio un paso atrás en dirección a la puerta.
Voy a cuidar de tu madre ahora. Lo sé. En la puerta, ella paró de nuevo. Se estaba convirtiendo en costumbre. Alejandro. Sí. Aquel bizcocho casero que aprendí con ella, dijo Sara. Voy a hacerlo el sábado. Voy a estar aquí el sábado. Lo sé, dijo él. Y esta vez se fue sin pausar. El sábado que siguió fue el primero de una serie que Alejandro pasó a guardar con un cuidado casi supersticioso en la memoria. Rosa despertó temprano, más animada de lo normal, con aquella energía que a veces la tomaba sin aviso y que Sara había identificado como los días buenos, los días en que el cuerpo obedecía mejor, el humor estaba ligero y el mundo parecía un poco más nítido. En esos días, Rosa quería cocinar, quería remover, hacer, producir algo con sus propias manos, como había hecho toda la vida antes de venir a vivir a la mansión, donde todo era hecho por otra persona. Sara lo había provisto con antelación, había comprado los ingredientes, organizado todo en la encimera de la cocina, y cuando Rosa bajó y vio el escenario, se quedó por un momento parada en la entrada con una mirada que Alejandro, que había bajado detrás de la madre con el café en la mano, nunca olvidaría. Era la mirada de alguien que acaba de ser recordado de sí misma. Vamos a hacer el bizcocho, dijo Sara con el delantal ya en el brazo, extendiendo uno para Rosa, y lo hicieron los tres. En realidad, porque Alejandro se quedó allí sin que nadie necesitara invitarle, primero fingiendo que solo estaba pasando, después admitiendo que se quedaba y entonces dejándose colocar en el camino por Rosa, que le instruyó sobre cómo batir la masa de la manera correcta con una autoridad absolutamente innegociable. No es así, Alejandro. Es así, despacio, de abajo, hacia arriba. Madre, tengo 43 años y nunca he hecho un bizcocho en mi vida. Sujeta el bol, Sara. Sara sujetó el bol y miró a Alejandro con una sonrisa que decía claramente que ella no iba a defenderle en esa situación. La cocina olió a bizcocho horneándose durante 1 hora. Almorzaron juntos, los tres, en un rincón de la mesa de 16, con la comida sencilla que Carmen había dejado lista antes de tomarse el día libre y el bizcocho casero en el centro, como si fuese la cosa más importante de la mesa, que en cierto modo lo era. Rosa habló sobre Ramón. Habló sobre cómo le encantaba el bizcocho casero, cómo ella lo hacía cada domingo cuando los hijos eran pequeños, cómo el olor tomaba la casa pequeña de Toledo entera y llegaba hasta la calle. Habló con los ojos brillando, y Alejandro oyó historias que no sabía, detalles de una vida que había sucedido antes de que él tuviera memoria suficiente para guardar. «¿Sabes, Alejandro?», dijo Rosa en algún momento, mirando a Sara y al hijo, alternadamente con un cuidado que los dos percibieron. «Que tu padre me decía que el hogar no es la casa, es el olor a comida buena y el ruido de gente que amas». Ninguno de los dos dijo nada. Rosa cogió el tenedor, cortó un pedazo de bizcocho y dijo con la serenidad de quien cerró un capítulo: «Este bizcocho ha quedado perfecto, Sara. La receta es suya, doña Rosa. La compañía ha sido mía también», dijo ella con una sonrisa que no era para ninguno de los dos en particular, era para los dos al mismo tiempo, y eso hace toda la diferencia. Los meses que siguieron tejieron un tapiz de días que ninguno de los tres sabría describir con precisión después, porque las cosas más importantes raramente tienen cronología clara. Están hechas de acumulación, de capas, de un momento encima del otro. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que el mundo que existe ahora es completamente diferente del que existía antes. Pero no consigues señalar el momento exacto en que el cambio sucedió. Alejandro comenzó a llegar más temprano a casa, no porque lo hubiera acordado con nadie o decidido conscientemente, simplemente comenzó a suceder, y él dejó que sucediera. Las reuniones que antes se extendían más allá de las 6 pasaron a tener horario de finalización más riguroso. Los viajes a otras ciudades, que antes duraban la semana entera, pasaron a ser comprimidos en 2-3 días, como máximo. Sara no dijo nada sobre eso durante semanas. Después, en una tarde en que los dos estaban en el jardín mientras Rosa descansaba, dijo:
¿Estás delegando más? Sí. ¿Por qué? Él la miró. Porque construí la empresa para tener libertad y estaba dejando que la empresa consumiera la libertad que debía tener. Pausó. Y porque empecé a entender lo que mi madre quiso decir con el asunto del tiempo. Sara se quedó en silencio por un momento. Ella te habló sobre el tiempo. Ella me dijo que era más caro de lo que yo pensaba. Lo es. ¿Piensas sobre eso? Ella consideró la pregunta con la seriedad que daba a las cosas que merecían seriedad. Pienso que pasé muchos años tratando mi vida como proyecto secundario. Trabajaba demasiado, descansaba de menos, dejaba las cosas importantes para después, porque había siempre algo urgente. Ella miró el jardín. Cuidar de personas me enseñó que el después no está garantizado para nadie. Tú cuidas bien de todo el mundo, dijo Alejandro. ¿Quién cuida de ti? Ella giró la cabeza hacia él. ¿Eso es pregunta o propuesta? Puede ser las dos cosas. Ella se quedó mirándole por un largo momento. Después dijo, puede. Rosa fue quien primero usó la palabra que los dos todavía no habían usado. Fue, en una noche de domingo, en que los tres estaban en el salón, Alejandro y Sara en el sofá, con una distancia entre ellos que Rosa había observado disminuir semana tras semana, hasta llegar a un punto donde no había distancia de casi nada. Y Rosa estaba en el sillón con el bordado en el regazo y las gafas en la punta de la nariz. ¿Te vas a quedar a cenar, Sara?, preguntó ella, sin levantar los ojos del bordado. Si no es molestia. Tú nunca eres molestia, hija mía. Sara se quedó quieta. Después dijo con una voz un poco más baja. Doña Rosa, la señora me ha llamado. Te he llamado. Rosa finalmente levantó los ojos y había en ellos una ternura que no necesitaba explicación. Tengo edad para llamar a las personas de la manera que ellas son para mí, y tú lo eres, sí. El silencio que vino después fue de aquellos que llenan el pecho. Alejandro miró a Sara. Sara tenía los ojos brillando, con aquella contención de quien ha sido pillado por sorpresa por una emoción que no esperaba. Doña Rosa, dijo ella, finalmente, la señora me va a hacer llorar delante de su hijo. Mi hijo ya lloró en la ventana, mirándote bailar conmigo el primer día. No va a hacer diferencia. Alejandro cerró los ojos. Madre, ¿qué? Es verdad. No debí saber eso. Yo soy vieja, no soy ciega. Ella volvió al bordado con una dignidad absoluta. Ahora ve a buscar la cena que está en el horno que quiero comer. La cena aquel domingo fue diferente de todas las otras. No porque hubiera algo especial en la comida, o porque alguien hubiera planeado que fuera especial. Fue diferente porque había en los tres la conciencia silenciosa de que aquella mesa, aquel espacio, aquella combinación de personas, era lo que debía ser. No, perfecta. Había la artritis de Rosa, que hacía que ella posara el tenedor a veces con un leve gemido que nadie comentaba directamente. Había el estrés, la semana de Alejandro que se filtraba en alguna tensión en los hombros, incluso cuando él estaba relajándose. Había en Sara la sombra de una preocupación que ella guardaba sobre su madre en Salamanca, que estaba con salud frágil y necesitaba atención, que ella todavía estaba organizando cómo dar, pero nada de eso apagaba lo esencial. Y lo esencial era simple. 3 personas, alrededor de una mesa comiendo una comida buena con el tocadiscos tocando bajito, en el rincón del salón y la noche de domingo, allá fuera, siendo por una vez el tipo de noche que uno guarda. Sara, dijo Rosa en algún momento entre un bocado y otro. Me contaste que tu madre no está bien. Sí, su tensión está inestable. Estoy intentando regularizar su seguro médico para una cobertura mejor. Pero los trámites demoran. Alejandro puede ayudar con eso. Madre, dijo él, ¿puedo o no? ¿Puedo? Puedo, pero entonces puede. Rosa miró a Sara. Deja que él ayude. No, es favor. Es lo que la familia hace. Sara se quedó mirando la mesa por un momento. Cuando levantó los ojos, había una expresión en ellos que Alejandro pensó que era la cosa más bonita y más vulnerable que había visto en un rostro humano. Familia, dijo ella bajito,
como quien prueba el peso de una palabra. «Familia», confirmó Rosa, con la serenidad de quien no tiene más tiempo que perder, siendo imprecisa sobre lo que importa. La madre de Sara, doña Pilar, vino a vivir cerca de Madrid 2 meses después, no a la mansión. Sara había sido muy clara en que quería mantener su independencia, que el ritmo de las cosas entre ella y Alejandro necesitaba espacio para crecer, en el tiempo correcto, sin presión. Alejandro había ayudado a encontrar y amueblar un piso a 15 minutos de la mansión en una urbanización con buena infraestructura y seguridad, y había operado entre bastidores para que el seguro médico privado de doña Pilar fuera actualizado a una cobertura adecuada, sin burocracia innecesaria. Sara nunca pidió nada de eso directamente, pero había una diferencia entre pedir y aceptar con gracia, y ella había aprendido en aquellos meses que aceptar ayuda con gracia cuando es ofrecida con amor. No es debilidad, es confianza. El día en que doña Pilar y doña Rosa se conocieron fue un viernes por la tarde, con café en la terraza de la mansión y aquella conversación de 2 mujeres que tienen historias parecidas sin nunca haberse visto antes. Ellas conversaron por 3 horas. Alejandro y Sara se quedaron observando de lejos, un hombro apoyado en el otro en silencio. «Tengo miedo», dijo Sara en algún momento bajito. «¿De qué? De que sea demasiado real, que yo despierte y esto haya sido un sueño». Él giró la cabeza hacia ella. «No es sueño». «¿Cómo puedes saber eso?» «Puedo». Él cogió su mano, despacio, con la misma firmeza delicada que Rosa había descrito en Ramón en fiesta de pueblo de 50 años atrás. «Porque para que un sueño sea real, alguien tiene que despertar, y yo no tengo intención ninguna de despertar». Sara se quedó mirando la mano de él en la suya por un momento. Después dijo a Alejandro de la Vega: «Sí, tu madre va a decir que predijo todo esto desde el primer día. Ella ya lo dijo la semana pasada. ¿Qué? Dijo que sabía, desde que te vio por la ventana el primer día, que tú eras el tipo de persona que cambia una casa entera por el simple hecho de entrar en ella». Sara se quedó quieta. Ella dijo eso con exactamente esas palabras, y después pidió que yo no te lo contara porque la sorpresa iba a ser mejor. «¿Y tú me lo has contado? Porque tú mereces saber lo que las personas piensan de ti». Él apretó su mano suavemente, especialmente cuando es verdad. Al final de aquel año, el Grupo de la Vega lanzó la mayor promoción de su historia. Un complejo residencial con 380 unidades, áreas comunes con domótica, generación de energía solar, y un modelo de gestión empresarial colaborativa que fue destacado en 3 publicaciones del sector. Alejandro dio una entrevista a una revista de negocios donde el reportero preguntó cuál había sido la mayor lección del año. Él se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Que construir cosas grandes de fuera hacia adentro no es suficiente», dijo él. «Las cosas que valen más son las que se construyen de dentro hacia afuera y que a veces necesitas a alguien que llega a tu casa en un primer día de trabajo, pone un disco en el tocadiscos y te recuerda que hay cosas dentro de tu propia vida que tú habías dejado de escuchar». El reportero anotó, pensando que era una metáfora sobre gestión. No lo era. Rosa bailó nuevamente en la Navidad de aquel año. No era una fiesta grande, era exactamente lo opuesto. Mesa pequeña, comida hecha por muchas manos, doña Pilar de un lado, Sara del otro, Alejandro en la cabecera y el tocadiscos en el rincón, tocando un disco que había pertenecido a Ramón y ahora pertenecía a todos ellos. Cuando la música comenzó, Rosa se levantó despacio, con cuidado, y extendió la mano a Sara primero. «Tú fuiste la primera», dijo ella. Sara se levantó, tomó su mano y ellas bailaron por una estrofa entera, mientras Alejandro y doña Pilar miraban en silencio. Después, Rosa se giró hacia el hijo. «Tú también vienes. Madre, yo no sé bailar». «Aprende». Ella extendió la mano. Todo el mundo aprende cuando tiene a alguien adecuado para bailar junto. Alejandro se levantó y bailaron los 4 en medio del salón, sin coreografía, sin ensayo,
sin la perfección que ninguna cosa verdadera tiene, con los pies pisando en el ritmo equivocado a veces, con risas de quien perdió la cuenta, con el salón lleno de un calor que no venía de la calefacción central, sino de algo que no tiene especificación técnica en ningún proyecto de diseño de interiores del mundo. Rosa cerró los ojos en algún momento y bailó como bailaba 50 años atrás en una verbena de pueblo, con alguien que la sujetó por la cintura con una firmeza delicada que ella nunca más olvidó. Y la sonrisa que apareció en su rostro, no la sonrisa educada, la otra sonrisa, fue la cosa más valiosa que existía en aquella mansión de 42 estancias. Alejandro de la Vega, que había construido edificios y empresas y carteras de inversión, miró a su madre bailando y entendió con la claridad que solo viene cuando uno para de construir y comienza a habitar, que el mayor patrimonio que un ser humano puede tener no tiene escritura, no tiene registro en el notario, no tiene valor de mercado. Tiene apenas el sonido de un tocadiscos antiguo y la risa de quien tú amas. Y eso, descubrió él aquella noche, es más que suficiente.